mismo en Grecia, lo quiero plantear un poco en dos partes, ¿no? Lo que sería qué es la crisis en Grecia, cómo le afectan los planes de ajuste. Yo no lo voy a llamar planes de rescate, no son ningún tipo de rescate, sino son planes de ajuste, y luego un poquitín cuál ha sido la herramienta de respuesta del pueblo griego, ¿no? Un poquitín relacionado con la psique colectiva del pueblo griego. En primer lugar, pues, la crisis que vivimos pues, es una crisis claramente global del capitalismo, porque tiene sus aspectos propios en cada país, en cada zona, en cada lugar, ¿no? En el caso pues, de los países del largo sur del Mediterráneo, probablemente excluyendo en menor medida Italia, vemos que se repite una serie de constantes con más o menos una serie de diferencias, ¿no? Más implementado en son países con poco sector productivo, poco ningún sector productivo, bueno, poco ninguno, pero muy poco sector productivo, muy dependientes de la especulación inmobiliaria, muy dependientes del turismo, con unos salarios muy bajos que no han crecido conforme el crecimiento económico que se da en los años 90, finales de los 90, principios de la década pasada, se corresponde a ello, que sí que se producen grandes subidas de precio, y luego son países donde existe un alto grado de corrupción estructural o pequeña corrupción, y son países altamente dependientes del turismo. Grecia, pues la pequeña diferencia que puede tener con otros países es que, aparte de depender del turismo, depende mucho del sector naviero, pero el sector naviero también tiene sus pequeñas cuestiones, ¿no? El sector naviero ya no es rentable para Grecia, en el sentido de que los grandes navieros griegos llevan ya bastantes décadas, por decirlo de alguna manera, dejando de utilizar la bandera griega como bandera de sus barcos, de utilizar la bandera liberiana. El máximo ejemplo de hipocresía es utilizar la bandera liberiana. Bueno, en ese momento utilizar la bandera liberiana, es decir, ponía la bandera y pagaban los impuestos a un país que no tenía gobierno. Es decir, se ahorraban todo eso, lo que es el gran sector naviero griego, probablemente el 70% de las naves mercantes, de los barcos mercantes que circulan por el mundo tienen el contratista de la tripulación es griego, pero el 90% de esas naves mercantes que circulan por el mundo tienen bandera de Liberia, de Panamá, de lo que en terminología marítima se llaman banderas de conveniencia, ¿no? Son banderas de países pues, donde hay pocos impuestos, hay menores condiciones laborales, lo cual permite pues, que esa riqueza generada por el sector naviero tampoco repercuta en la población entera. Luego, el aspecto de la corrupción, ¿no? El aspecto de la corrupción es que en Grecia estamos hablando de que la pequeña corrupción es ya el sumo generalizado, ¿no? O sea, me comentaban que en Grecia hay una serie de cuestiones que pueden explicar cómo se llega a tal extremo de crisis o cómo se llega a tal extremo de quiebra del Estado, cuando, por ejemplo, decían, es que en Grecia es muy común darle aguinaldo al médico, ¿no? Uno va al médico y para que le den cita pasado mañana en lugar de dentro de 2 semanas, pues se le da el sobrecillo, cuando da el volante se le devuelve el volante con 50 euros, 60 euros, pues una serie de cuestiones comunes, ¿no? Es bastante común pues, la corrupción de los funcionarios públicos, y luego es bastante común la corrupción en el conjunto de la ciudadanía, no es algo muy asumido por la ciudadanía el hacer trampas en la economía. Ahí comentaba, pues cuando todo esto salió, había un artículo bastante curioso que decía que en el este de Atenas, ante la Hacienda declaradas 15 piscinas, y un estudio vía de satélite descubrió que había 1.200 piscinas en el este de Atenas, en viviendas, ¿no? O sea, en viviendas y urbanizaciones. Es decir, que es una cuestión que está muy extendida, igual que también están extendidas una serie de malas prácticas contables, en lo que es el sector empresarial y el sector público, que han sido las grandes consecuencias de la crisis griega. Por ejemplo, yo esto pongo el ejemplo que afecta un poco al lugar donde trabajo. La empresa para la que trabajo tiene una deuda, el Estado griego tiene una deuda contraída con esta empresa, no muy grande, 2 millones de euros, con una serie de servicios prestados que pues el vencimiento eran 3 meses y la deuda corresponde al año 2008. Entonces, perdón, al año 2007, no tenía que haber ejecutado esa deuda a finales del año 2010. Esta serie de malas prácticas, ¿no? De pagar lo más tarde posible, de hacer la vista gorda a los pagos tardíos, a los retrasos, a los impagos, a los pequeños pagos, pues son bastante comunes tanto para el Estado como para las grandes, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo retiene el dinero, nadie paga y el dinero no circula, ¿no? Entonces, el aspecto es que, pues un poco
tampoco han hecho funcionar la economía keynesiana. También tiene una serie de aspectos que podemos llamar positivos comparados con España. Uno de ellos es la alta intervención, o era la alta intervención del sector público, sobre todo en materia social, ¿no? El claro ejemplo es el sector educativo. El sector educativo es al 99% público. No existe la cosa como la concertación, sino que lo que hay son pequeños colegios privados de lujo, élites máximas, y lo que hay es un gran sector educativo público que es gratuito a todos los niveles, de lo superior y obligatorio hasta el último nivel, ¿no? No hay serie de problemas de privacidad de las escuelas, pero también hay una serie de servicios, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de una estudio en Grecia, tuve un tiempo más libre y me dediqué a estar en la universidad, me dediqué un poco a hacer turismo, para aparte de hacer política. Y entonces, por el mero hecho de ser estudiante, tenía descuento en el transporte público, por el mero hecho de ser estudiante, independientemente de la edad que tuviese, tenía acceso gratuito a todos los museos, tenía una serie de beneficios que afectan a los sectores con menos recursos de la sociedad, sean estudiantes de tiempo completo, sean jubilados, sean parados, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones en las cuales el Estado intervenía para intervenir en ese gasto público. Luego hay otro aspecto de la crisis griega bastante más curioso, ¿no? O sea, que es cómo se ha ido falseando la deuda griega, que es lo que más ha salido aquí, ¿no? Cómo se ha ido falseando la deuda griega, sobre todo a raíz del alto endeudamiento que se hace para conseguir las Olimpiadas del 2004, que se plantearon como un reto nacional, ¿no? Había que tenerlo todo terminado antes de que se hiciese la selección de Ciudad Olímpica, y para ello pues, se hizo una gran emisión de deuda pública, la cual, pues con el apoyo de los del gran sector de las grandes empresas financieras de Londres, fundamentalmente, el sector se hizo una serie de cuestiones, o sea, se adquirió una gran deuda pública, se habló más de una solvencia mayor, una capacidad mayor de pago mayor de la que tenía Grecia, un poquitín. Yo me voy a repetir a la situación de la deuda griega, de la deuda pública griega con la situación de la hipoteca, ¿no? El sector financiero griego, o sea, el sector financiero internacional en este caso, el sector que está detrás del pago y los impagos de deuda pública, hizo creer a Grecia que tenía una capacidad de pago mayor y una capacidad de menores intereses sobre esa deuda que adquiría,